Catalina de los Ríos y Lisperger ha sido reconocida por la historia como una de las mujeres más temidas de Chile. Su nombre ha quedado marcado en la memoria del país debido a la crueldad que la rodeó, pero también porque vivió en una época en que las mujeres tenían poco poder y, sin embargo, ella llegó a tenerlo en abundancia. Vivió entre 1604 y 1665, en plena colonia, cuando Chile era gobernado por los españoles y la sociedad estaba dividida entre nobles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos. En ese tiempo, la iglesia y los conventos tenían gran influencia y muchas veces protegían a familias poderosas ocultando sus faltas. Catalina fue una aristócrata con tierras, riquezas y una autoridad inusual para una mujer de la época. Un origen privilegiado. Catalina provenía de una familia poderosa que había llegado junto a Pedro de Valdivia. Su bisabuelo, Bartolomé Flores, era un carpintero alemán que se casó con la cacica Elvira de Talagante, una princesa inca. De esa unión nació Águeda Flores, mestiza que heredó una de las fortunas más grandes de Chile. Águeda, mujer fuerte y hábil para los negocios, vivió más de 100 años y fue recordada como la matriarca de una de las familias más influyentes del Santiago colonial. Se casó con Pedro Lisperger y tuvieron varios hijos, entre ellos María y Catalina, la madre de la futura Quintrala. Ambas eran recordadas por su carácter duro y por los rumores de prácticas prohibidas en su tiempo, como pactos con el diablo o intentos de envenenar a autoridades coloniales. Gracias a la posición de su familia y a sus relaciones con las órdenes religiosas, dominicos, agustinos y mercedarios, muchos de sus delitos fueron ocultados. Esto era común en la colonia. Los poderosos solían recibir protección, mientras los más pobres sufrían castigos severos por faltas menores. El nacimiento del mito Catalina Lisperger, la madre de la Quintrala, se casó con Gonzalo de los Ríos, un rico heredero de tierras en la Ligua y Lontué. De esa unión nació Catalina de los Ríos y Lisperger, quien con el tiempo recibiría el apodo de la Quintrala. El sobrenombre se debía tanto a su carácter fuerte y severo como a su cabello rojizo, parecido al color del quintral, una planta trepadora de tonos intensos. Era una mujer distinta a las demás de su tiempo, alta, de ojos verdes, de belleza llamativa y de carácter fuerte. Mientras la mayoría de las mujeres coloniales estaba destinada a vivir entre rezos, labores domésticas y silencio, Catalina rompió con todos los moldes. Administraba haciendas, cabalgaba por sus tierras y ejercía un control absoluto sobre quienes trabajaban para ella. Se casó con Alonso Campofrío de Carvajal, un hombre sin fortuna, que llegó a ser alcalde de Santiago gracias a la influencia de la familia Lisperger. Este matrimonio le permitió aumentar aún más su poder y visibilidad en la sociedad colonial. Los horrores de la Quintrala. Con el paso de los años, la fama de Catalina de los Ríos y Lisperger creció como un rumor que corría por calles, campos y conventos. En cada esquina de Santiago colonial se hablaba de ella, y no era por su belleza, sino por el miedo que infundía en todos. En sus haciendas, la Quintrala imponía un régimen de terror. Sus sirvientes, en su mayoría esclavos indígenas y africanos, trabajaban desde el amanecer hasta la noche, cuidando animales, cultivando viñas, moliendo trigo o cargando agua. Bastaba con que uno de ellos cometiera el error más pequeño, como derramar un poco de vino, retrasarse en la siembra o no limpiar bien un utensilio, para que Catalina descargara su ira. Se decía que ordenaba azotar a los hombres hasta que sus espaldas quedaban ensangrentadas. A algunos, para que nunca volvieran a contradecirla, les cortaba la lengua. A las mujeres que osaban rebelarse o hablar mal de ella, les propinaba castigos brutales, dejándolas marcadas de por vida. Una de sus esclavas habría quedado con el rostro desfigurado tras un ataque de furia de Catalina. La Quintrala no solo castigaba con látigos o golpes, muchos testimonios relatan que disfrutaba humillando públicamente a sus trabajadores. Les hacía cargar piedras pesadísimas durante horas, bajo el sol ardiente, o los obligaba a arrodillarse mientras ella los insultaba frente a los demás. Un día, cuentan las crónicas, mandó a atar a un joven esclavo a un árbol por haber roto una jarra de vino. Allí lo dejó expuesto al frío de la noche hasta que perdió el conocimiento. En otra ocasión, la historia cuenta que Catalina invitó a su hacienda a un distinguido caballero de la Orden de Malta, una orden militar y religiosa de gran prestigio en Europa. El hombre
Confiado en la hospitalidad de la familia Lisperger, fue recibido con un banquete, pero en medio de la comida comenzó a sentirse mal. Se decía que Catalina lo había envenenado y para ocultar el crimen acusó a uno de sus esclavos. El inocente fue condenado a la horca y ejecutado, mientras el verdadero misterio quedó en silencio dentro de los muros de la hacienda. También se decía que con sus amantes era despiadada. A uno de ellos lo castigó cortándole una oreja y a otro lo apuñaló tras descubrir una traición. Historias como estas eran repetidas en voz baja en la ciudad, siempre acompañadas de miedo, porque nadie quería ser acusado de hablar mal de ella. El rumor más terrible señalaba que incluso en su propia familia había sembrado el dolor. Una de sus tías aseguró que Catalina había dado de comer a su padre un caldo envenenado cuando estaba enfermo. Tenía apenas 18 años. Nadie pudo probarlo, pero la sospecha creció y aumentó su leyenda de crueldad. Los castigos de la Quintrala no eran un hecho aislado. Formaban parte de un ambiente colonial donde los esclavos y sirvientes ya vivían sometidos a maltratos. Sin embargo, Catalina llevó esa violencia al extremo, disfrutando de la sensación de poder absoluto sobre las vidas ajenas. En su hacienda de la Ligua, cuentan que más de 40 personas habrían muerto a causa de sus órdenes, quemados, azotados, envenenados o simplemente abandonados a la intemperie. Sus víctimas quedaron como sombras en la memoria colectiva. Por eso, cada vez que su nombre era mencionado en la ciudad o en el campo, un escalofrío recorría a quienes escuchaban. Nadie estaba seguro de si las historias eran todas reales, pero lo cierto era que la Quintrala se había convertido en un símbolo de miedo. Su mirada verde y su cabello rojizo bastaban para que muchos bajaran la cabeza y obedecieran sin chistar. El final de La Quintrala. Con los años, Catalina quedó sola. Su único hijo, Gonzalo, murió a los 8 años, lo que la dejó sin descendencia. A partir de entonces, volcó sus energías en administrar sus haciendas, en sus múltiples amoríos y en el trato implacable hacia quienes dependían de ella. Sin embargo, al llegar la vejez comenzaron sus temores. En la colonia era común que las personas ricas buscaran limpiar sus culpas con la iglesia antes de morir. Catalina no fue la excepción. En su testamento, dejó gran parte de su fortuna a favor de su alma y ordenó que se celebraran más de 1000 misas para ella y 500 para quienes habían muerto a causa de sus actos. Así, la mujer que había sembrado el miedo en la sociedad colonial intentó asegurarse la paz en la otra vida. Su figura, mezcla de mito y realidad, quedó grabada en la historia de Chile como símbolo de poder, abuso y temor en una época donde el dominio de los más fuertes parecía no tener límites. Autor: Memoria chilena.